Así que vamos a continuar. Esto sería la segunda sesión. Propiamente no llevamos un orden. El material de apoyo van a notar algunos que básicamente es el mismo. Estamos tomando también como referencia o punto de partida mucho del material infográfico que nos proporciona el propio Servicio de Administración Tributaria y que a mi entender pues es al menos una guía de cómo es que se tendrían que emitir estos comprobantes fiscales. No cabe duda que en materia de comprobantes fiscales, pues básicamente cada quien hace lo que quiere o inclusive cada quien hace lo que puede. Digo, habrá que decirlo, ¿no? Y en ese tenor, para efecto de lo que es el cumplimiento fiscal, porque esa es la primer misiva que tiene el comprobante fiscal, ser de uso fiscal. Comentábamos la sesión anterior, cual caballo de Troya para la autoridad fiscalizadora. Un mal necesario para nosotros los contadores. Mal necesario porque lo obliga la ley, ¿no? No porque lo necesitemos nosotros. Y además porque una característica, y lo mencionamos, nuevamente lo replicamos, pues es que este comprobante fiscal no te comprueba nada. ¿Qué nos va a comprobar el comprobante si al final del día me dicen que aún y cuando esté amparado o auspiciado en un comprobante, la autoridad del día de hoy cuando llega y me fiscaliza, me dice que presume que en una de esas si la operación no se haya llevado a cabo? Me dice que a lo mejor sí se llevó a cabo una operación, pero no es la que yo estoy reflejando. Que estamos llevando a cabo, efectuando algún tipo de simulación. La autoridad fiscal olvida que lo que graban las leyes tributarias pues es propiamente la obtención de ingresos, la realización de actos o actividades, y lo va únicamente dejando a razón de comprobantes fiscales. De tal manera que llegamos a un punto donde pareciera que el hecho de emitir un comprobante, pues propiamente en sí mismo el comprobante fiscal es el que es ingreso acumulable. En un léxico, en un lenguaje donde al día de hoy decimos, ¿no? Oiga, conta, esta factura es deducible, cuando lo lógico, lo correcto sería hablar de, oiga, conta, esta cantidad amparada en este comprobante fiscal procede como deducción. Que a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? Se nos olvida que el tema del comprobante es uno entre tantísimos otros requisitos. Hay quien de pronto puede tener la realidad muy alterada, que piensa que únicamente con tener el CFDI y con el hecho de que ese CFDI cumpla requisitos, pues con eso basta para deducir. ¿Dónde queda la estricta indispensabilidad? ¿Dónde quedan las formas y medios de pago? ¿Dónde quedan aquellos requisitos adicionales o específicos de ciertos conceptos de deducción autorizada? Tema de combustibles y la restricción del efectivo. Tema de intereses, ¿no? Incluso volteando a ver el 28 de renta, artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que de lo cual ya tuvimos también aquí una sesión, pues vamos a ver los no deducibles y lo que puede llegar a ser deducible de esos no deducibles, pero cumpliendo ciertas especificaciones. Entonces, pues estamos en un momento en el que con el CFDI cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Vamos a nuestro material y precisamente para tomarlo como apoyo, como punto de partida, vamos a abrir también la página de internet del SAT, porque recuerdo que estábamos viendo este tema de las guías de llenado que al final del día forman o conforman lo que es propiamente el anexo 20. Y aquí ya la cueteamos. Vamos a abrir mejor otra pestañita, ¿no? Abrir vínculo en una nueva pestaña. Estamos en el apartado del SAT. En el minisitio del SAT referente al tema de comprobantes fiscales. Vámonos a emite. ¿Qué necesito para facturar? Material de ayuda para facturar.
Y según recuerdo, aquí abajito tenemos el anexo 20. Guía de llenado del CFDI versión 4.0. Esto recuerdo que ya lo estábamos viendo desde la sesión anterior. Y bueno, miren, ahorita retomamos el tema de la guía. Vamos a volver aquí al material. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para emitir el comprobante fiscal? Debemos contar con el RFC del receptor, el nombre o denominación del receptor, el código postal de su domicilio fiscal y la clave de uso de CFDI. En algún momento, por alguna razón, no sé por qué le dan menor peso a aquellos requisitos que se establecen mediante reglas de carácter general. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir en materia de comprobantes fiscales que los requisitos son para el que emite, no para el que recepciona? Ok, pero en este caso, pues los que a mí me emitieron el comprobante tuvieron que haber incluido todos los datos necesarios, haber cumplido requisitos y especificaciones. Y miren, de entrada mencionar, el tema del uso del CFDI es muy relevante y podríamos señalar que de manera adicional, pues viene incluido dentro de la glosa del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el Código Fiscal a últimas fechas ha tenido reformas mínimas, pero se le han ido adicionando, se le han ido incorporando conceptos, cierto tipo de obligaciones, entre ello el uso del CFDI, que lo tendremos que entender como el uso o el destino que se le va a dar a esa transacción o a esa operación o acto jurídico que está amparada en un comprobante. Para efecto de ello vamos a tener catálogos. ¿Sí? Y luego tenemos algo que, aunque no forma parte propiamente de los conceptos descritos en el artículo 29A, pues sí viene como un dato obligatorio. Que aquí, fíjense, está muy curioso el tema. Si bien el régimen fiscal del receptor, recordando que el receptor es el que recibe la factura, es de carácter obligatorio, fíjense que es un dato no validado. Acuérdense que una característica que tiene el estándar 4.0 es que cierto tipo de datos se validan de tal manera que no vayamos a cometer algún error. ¿Sí? El RFC se valida. Si yo escribo un RFC que no existe en la base de datos del SAT, propiamente en lo que es la captura del comprobante, pues yo no voy a poder avanzar. Vamos a suponer que el RFC está bien. Y a este RFC invariablemente le va a corresponder un nombre o una denominación social. Ojo, si yo pongo el nombre o denominación de manera incorrecta, ya tampoco me va a validar. Dependiendo del tipo de software, sistema o proveedor, puede darse el caso que ya no me permita avanzar de ese dato en tanto me marque error, o que me permita seguir completando el CFDI, me permita seguir requisitándolo, pero a la hora que yo quiera guardar y emitir el timbrado, pues me va a marcar error porque no me está validando, el nombre o denominación está incorrecto. Qué batallar, ¿no? Por ejemplo, comprendimos a prueba y error que para el estándar 4.0, tratándose de una persona moral, pues no se incluye el tipo de figura societaria. Algo que era como de cajón, ¿no? A lo mejor de pronto poner CADEFI SADCB. Hoy nada más capacitación y defensa fiscal, tan tan. Código postal del domicilio fiscal. Si yo pongo un código postal distinto del domicilio fiscal que tengo manifestado en la base de datos del SAT, o si fuera incluso el caso, el código postal del establecimiento o sucursal que emite comprobantes fiscales, a la hora de la validación me va a decir que el código postal no coincide
con la información que hacen en la base de datos de la autoridad. Ahí es cuando hoy día pues te das cuenta que tu cliente, tu proveedor, pues ya cambiaron de domicilio, ¿no? Y uno ni enterado. Y aquí viene el punto fino, el régimen fiscal, que aunque el artículo 29A del código no lo señala, a nivel estructura, a nivel de lo que es el catálogo, en todo caso del CFDI, todo lo que implica el anexo 20, pues está contemplado, recordando que además el artículo 29A, que tiene, si no mal recuerda, ha de ser algo así como 9 fracciones, y una vez que se revisan cada uno de los puntos de las 9 fracciones, pues me indica que adicionalmente debo cumplir con todo lo que para el efecto y mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria, detonándose ahí propiamente la figura pues de lo que hoy día conocemos como cláusula habilitante, ¿no? A razón de lo que son precedentes. O sea, la ley me dice qué hacer y las reglas de carácter general o reglas de procedimiento me dan el know-how, el cómo hacerlo propiamente. Y tal y como lo hemos mencionado, pues este tema de las reglas de carácter general del SAT es muy dinámico. No sabemos si el día de hoy el SAT diga, híjole, qué aburrimiento, como que vamos a publicar un nuevo complemento y de factura, lo publico hoy y en 30 días se va a tener que volver de uso obligatorio para los contribuyentes. Llegamos al régimen fiscal que está establecido mediante reglas de carácter general, pero aquí viene el dato interesante. A diferencia de los otros conceptos obligatorios que son información del receptor, el régimen fiscal no se valida. ¿Esto qué quiere decir o qué implica? Que puedo cometer un error. Al momento de emitir un comprobante fiscal, el dato que debo validar, confirmar y revalidar va a ser el régimen fiscal. Esta problemática se da mucho en el mes de enero, porque en el mes de enero muchos contribuyentes cambian o migran de régimen. Si una persona moral superó el umbral de 35 millones de pesos en el 2025, para enero de 2026 tendrá que hacer la presentación de una actualización de actividades económicas vía cuestionario, y ahí va a tener que señalar, va a tener que indicar que va de reciclo a régimen general. Una persona física de actividad empresarial que venía cumpliendo sus obligaciones conforme al régimen de actividad empresarial y profesional, por así convenir a sus intereses, sin lío, puede ser en el mes de enero o incluso mediante publicaciones que en su momento ha hecho el SAT a través de la página institucional, pues ha dado esa chance o esa posibilidad de que en cualquier momento migren de régimen. Más allá de que siempre hemos sugerido que hay que ir acorde con el 6 de Código Fiscal. Si yo aplico una opción, pues debo hacerlo por ejercicio completo. Y la persona física pasa de actividad empresarial a reciclo. ¿Y uno cuándo se entera? La persona moral ya está en régimen general, ya no está en reciclo, o la persona física ya no está en actividad empresarial, está en reciclo, o una transportista que anteriormente era título segundo, a lo mejor ahora en este año está en el régimen de los coordinados. Y aunque yo ponga el régimen que no es, ese dato no me lo va a validar el proveedor de certificación. Si yo le puse un régimen fiscal que no correspondía siendo otro, el comprobante se timbra, el comprobante se emita y ya emitido el comprobante, pues se presume que ampara una operación que realmente se efectuó o que realmente se llevó a cabo. Ahí nada más para darnos una idea de lo que son los requisitos de emisión.
Recordemos que el artículo 29 del Código Fiscal me dice qué requisitos son para poder emitir el comprobante. Y el artículo 29A, los requisitos de emisión, pero en relación con el contenido o lo que debe incluir propiamente el cuerpo del comprobante. Tenemos el RFC de quien expide, o sea, no solo es del receptor, sino también del emisor. También va a ir mi régimen fiscal, ese dato sí lo valida. El único dato que no me valida es el régimen fiscal del que recibe. Si tengo más de un establecimiento y en ese otro establecimiento se emiten comprobantes fiscales, debo señalar el domicilio en el que expide el comprobante. Y veíamos la clase anterior, la sesión anterior, que propiamente la guía de llenado, que ahorita ya la abrimos y vamos en un ratito para allá, pues me indica, me señala que para ese efecto, pues tendré que incluir el código postal de la sucursal o el establecimiento donde se está emitiendo el comprobante. Debe ir incorporado de igual manera el número de folio, lo que habitualmente en la jerga se conoce como UUID, el sello digital del SAT, el sello digital del contribuyente, lugar y fecha de expedición, que conforme a una regla miscelánea, pues únicamente con que yo incorpore mi código postal del domicilio fiscal, que ya vimos que de igual manera aplica y opera en el caso de el receptor del comprobante. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías, descripción del servicio o del uso o goce que amparen, valor unitario consignado en número, importe total consignado en letra. Aquí hay una parte que también de alguna manera se relaciona con los catálogos. Se debe señalar si el pago es en una sola exhibición o si es en parcialidades. Para ello tenemos el atributo denominado método de pago. Y cuando parecía que no había algo más que observar o que tener y tomar en cuenta, tenemos el último párrafo del artículo 29A. Adicional a todos estos requisitos que ya abordamos, que ya revisamos, todos aquellos que requiere el SAT y que los dé a conocer mediante reglas de carácter general. Ya hubo por ahí una adición, ¿no? Una reforma a este artículo 29A, incluyendo información de complemento. Si en este momento el SAT publica un complemento y ese complemento tiene requerimientos de información, más allá de que no estén en el 29A esos requerimientos, yo tendré que cumplir con requisitar o incorporar toda esa información que me señale un complemento. Y miren, para muestra un botón, el complemento carta aporte. ¿Cuántos campos son? Ahí tenemos a la mano un ejemplo, una señal simple, ¿no? La guía de llenado, como cuántas páginas tiene del complemento carta aporte. Y precisamente aquí tenemos el tema de validaciones. Aquí también habrá que tomar nota, ¿eh? Hay que tomar el apunte, porque no tenemos propiamente un uso de CFDI que sea comodín. Este dato, y ojo con ello, no es a juicio o a criterio del emisor de la factura. Vamos a poner un ejemplo. Si yo en este momento me inscribo en una universidad y curso la licenciatura en Derecho, porque a lo mejor estoy especializado en impuestos, ¿no? O en Derecho Fiscal, me gusta el tema, quiero complementar mi conocimiento, voy a hacer una segunda licenciatura, me inscribo y hago trámites de admisión en una universidad privada. ¿Por qué privada? Pues para que lo podamos tomar como ejemplo o caso especial de emisión de CFDI.
¿Y a la escuela se le olvida preguntarme el uso del CFDI? ¿Qué uso de CFDI le pondrían? Es nivel superior, nivel licenciatura. No les puse maestría o doctorado, que como que les da una idea más clara, ¿no? Yo lo que quiero es meterlos en crisis, meterlos en duda. Recordando que no hay una sola respuesta para cada caso. Y más allá de que no haya una sola respuesta, pues también habrá que apelar al sentido común, que cada quien tiene su propio sentido común. Si me preguntas a mí por los tropiezos que me ha dado la vida, en definitiva, si yo soy el invoice manager o si el invoice manager me pregunta a mí, voy a contestar lo que ya saben ustedes de mí, ¿no? Lo que ya conocen, ya saben que no sirvo para nada, ¿no? No sé. ¿Y cuál sería mi recomendación? ¿Sabes qué? Contacta a la persona, al alumno que está en la matrícula y pregúntale para efecto de su factura cuál es el uso de CFDI que le va a incorporar. Apenas tuve el caso con un cliente, está cursando una licenciatura. Se dedica a temas de publicidad, a temas de mercadotecnia digital, y él nunca fue estudiado, se acaba de inscribir a una escuela, está pagando sus colegiaturas. ¿Y qué uso de CFDI creen que le pone la escuela? A él nunca le preguntaron, yo fui el que le hice la observación. Pagos por servicios educativos. Miren, si yo no supiera nada del tema, no se me haría descabellado. Además, estos temas son muy importantes y puntuales ahorita, ¿no? Que estamos recientes del regreso a clases. Ya prácticamente un mes, ¿no? Qué rápido se va la vida. Porque luego también el Conta y los clientes del Conta me quieren resolver esto en diciembre. Me lo quieren resolver en abril. Alguien que no sabe, que desconoce el tema, pues le va a hacer sentido. Mira, yo no sé, el cliente no me dijo, pero de todo este catálogo, a mí se me hace que es pago por servicios educativos. Y fíjate que en el catálogo aparte tiene entre paréntesis colegiaturas. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento posterior, si les dio flojera llamar o contactar al cliente, va a venir el cliente y si el cliente sabe y conoce del tema, que fue lo que yo le dije a mi cliente, que fuera a reclamar con la escuela, es, ¿qué te crees? ¿Está mal mi uso de CFDI? Nótese que el uso del CFDI inicia con un código alfabético. El uso de CFDI pago por servicios educativos está con una D. No tengo fundamento, prueba, pero tampoco dudas que los que están con la D mayúscula son conceptos identificados, una de dos, o como deducciones personales o como estímulos que hace las veces o el efecto de deducción personal, como es este tema del decreto de colegiaturas. En este ejemplo que estamos poniendo, ¿por qué sería erróneo poner pago por servicios educativos? Simplemente porque el decreto que me permite deducir colegiaturas únicamente es aplicable para los grados o niveles que van de educación preescolar hasta bachillerato o su equivalente. Entonces ya tenemos aquí dos problemas. El CFDI está emitido de manera errónea, tiene incorporada una clave de uso de CFDI que no le corresponde y el receptor de la factura, que a lo mejor tendría la chance de poder deducirlo, ¿no? Como un gasto estrictamente indispensable.
A eso se dedica, ¿no? A publicidad, medios visuales, mercadotecnia. Siempre lo hizo empírico, siempre lo hizo lírico, ahora ya lo quiere profesionalizar, ya lo está estudiando. En mi opinión, pues ahí el uso de CFDI correcto para el ejemplo que estamos poniendo, para este caso en específico, tendría que ser gastos en general. No falta el hijo de su madre santa que va a decir, ¿para qué me complico sin efectos fiscales? El que tenga miedo de vivir que no nazca, ¿no? Y ya si me vienen a reclamar, a ver cómo lo arreglamos. Retomando y recapitulando lo que decíamos ahorita al inicio, el uso del CFDI no es un dato que a mí como emisor de la factura me corresponda asignar. Como parte de un control interno, como parte de esas políticas en materia de emisión de comprobantes, así como estamos duro y dale que dame tu constancia de situación fiscal, si no, no hay factura. Seguramente ya vieron que entre lo que plantea o lo que se promueve como parte de una reforma para el año que viene, lo que se presentó el pasado 8 de septiembre, ya muy nochecita, pues también incluye o incorpora el hecho de que está prohibido, ¿no? Ya que le condicionen la emisión de la factura al receptor en razón de que provea o proporcione una constancia de situación fiscal. Nunca lo voy a ver como un mal control interno. Nada más no se lo pongas como exigencia, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No seas malo para tener al día tus datos, para estar en la misma línea, en el mismo sentido. No seas malito, por favor. Habrá posibilidad de que me compartas tus datos fiscales. Y mira, si tienes la constancia de situación fiscal, qué mejor, ¿no? Recordando que además esa constancia tiene un QR, ¿no? Un código QR, código bidimensional, que ya prácticamente cualquier teléfono en su cámara trae integrado el lector de QR. Y si no, pues se puede descargar de una tienda, ¿no? De la tienda de Android o de la tienda de Apple. Y si a lo mejor la constancia fuera de hace 6 meses, de hace un año, pues a la hora de que yo escanee el código QR, pues me va a dar el dato actual, el dato vigente, ¿no? El que viene operando a la fecha. Así como le pido su RFC, su denominación, el código postal de su domicilio. Oye, cliente, no seas malo, fíjate que también requiero cuál es el uso del CFDI que le vamos a incorporar al comprobante. Luego me preguntan, ¿para qué es la clave sin efecto fiscal? Pues no sé, mira, yo ahorita voy a una tienda, agarro una ganga de esas telesotas de 70 pulgadas que ya están en 500, 300 pesos y que a ver si el policía no me agarra la salida. Además tengo autoservicio, ¿no? Porque si yo voy a un centro comercial, habitualmente el centro comercial, aunque puedes pedir y solicitar en servicio al cliente la factura, pues también si tú llevas prisa, en cualquier momento puedes solicitar la emisión de factura a través de su portal de internet. Y a lo mejor, ya sea que la pida en servicio al cliente o que la emita yo mismo, porque luego también ponen como computadoras, ¿no? Ahí en el centro comercial, para que tú solito te hagas el autoservicio, pues no vaya a ser la de malas, ¿no? Salió muy barata, a menos que sea liquidación y me digan que no aplica garantía. Muy probable, ¿no? Pero bueno, pensemos ya una tele bien, ¿no? Una tele que sí me costó unos pesitos, no 300 pesos. Y pues para ser válida la garantía, ¿no? ¿Quién es el distribuidor que me la vendió? Fíjate que fue tienda Soriana, fue Nueva Walmart, fue Chedraui, no sé. Y ahí en mi factura, que me pongan ahí mi sello de la garantía, ¿no?